lindo y maravilloso martes 2 de septiembre. Sí, martes 2 de septiembre. ¿Cómo está esa audiencia maravillosa que nos sintoniza hoy en Radio Sintonía 1420 AM en el espacio En Sintonía con tu Salud? Sí, señor. Llegamos a ti gracias a un trabajo de equipo. En la presidencia de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la asesoría de producción, Víctor Nieves de BN Medios. Los controles técnicos allí en manos de Carlos Colmenares. La producción de contenidos de parte de Chalina García, y quien habla para ti, tu amiga, tu productora, tu conductora, Chalina García. Te recordamos además que hay empresas maravillosas que invierten en el espacio para que esta producción llegue a ti. Saludamos a Celmex, Selecciones Médicas, y saludamos también al grupo Cavimec. Uno más que se suma al grupo de anunciantes, tu Servicio Médico Nacional, ¿ok? Entonces, bueno, saludos para todos ellos. Estamos aquí gracias a toda esta gente maravillosa. ¿Y de qué se trata lo que vamos a hablar hoy? A mí me gusta mucho este tema. Yo siento que este tema es inquietud general y queremos abordarlo una vez más. Sé que hemos hablado de patologías específicas, patologías oncológicas, pero hoy vamos a hablar en líneas generales sobre mitos y realidades sobre el cáncer. Mitos y realidades, porque bueno, con tanta información, a veces hay mucha desinformación en medio de tantos mitos, ¿sí? Y queremos hablar un poquito de esto porque sabemos que es un tema que nos inquieta. Yo siento que, bueno, de alguna u otra forma, todos hemos estado al lado de alguien que amamos, un familiar, un amigo, un conocido, un compañero, o bueno, algunos han sido ellos mismos, ese individuo que ha estado en cercanía al cáncer. Y a veces tan solo mencionarlo nos da escalofríos, ¿no? Entonces, bueno, de esto se dice mucho, pero mejor que lo digan los especialistas. Mejor que todo lo que se diga sobre patologías, sobre cáncer, lo digan los especialistas, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero que tú te pongas cómodo, cómoda, que abras el chat. Te recuerdo que además de estar en el dial de la 1420 AM, estamos en la web www.radiosintonía1420.com. Allí cuando te conectes al chat, allí en la parte baja, en la página web, en la parte baja tienes el chat, quiero decir. Ahí está el chat, ¿para qué? Para que consultes con el especialista. Tengo un especialista de alto nivel y te voy a decir algo. La especialista hoy no va a cobrar la consulta. Así que bueno, si la pelas, la pelaste. Mira, pregunta todo lo que quieras, pregunta todo lo que se te ocurra, pregunta todo lo que te inquiete sobre cáncer. Todo estará bien. Me encanta esa pista porque yo pienso que cuando tenemos que hablar de cáncer, sentimos que no todo está bien, todo va a estar bien. Obviamente que bueno, es un tema que crea mucha incertidumbre, pero qué bueno cuando tenemos la orientación adecuada para abordar el tema, ¿no? Y bueno, yo quería comenzar hablando de mitos y realidades sobre el cáncer, comentando algunas estadísticas que encontré, pero para el año 2023. Lo que nos dicen las redes para Venezuela, ¿no? Lo que nos dicen, quizás lo que encontramos a nivel de los buscadores de internet, se nos habla de casi 9.000 nuevos casos de cáncer, más de la mitad en cáncer de mujeres. Y sí, ciertamente es la segunda causa de muerte en Venezuela, después de las enfermedades cardiovasculares. Y las estadísticas muestran un aumento en la incidencia y la mortalidad comparado con años anteriores, ¿verdad? Pero como la canción dice que todo estará bien, yo no me quiero quedar con el mensaje en el programa de, bueno, del diagnóstico, la muerte. Yo quiero hablar de la esperanza y por eso invitamos al especialista para que hable de alternativas y esperanzas. Yo le quiero dar la bienvenida a la doctora Andreina Moya, quien es cirujano oncólogo y quién mejor que ella para que descifre los mitos y las realidades. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Hola Chalina, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí compartiendo y bueno, como bien lo dices, a veces el cáncer suele dar bastante miedo, la palabra solamente, sin embargo para eso estamos aquí, para dar esperanza, para hablar de las nuevas oportunidades que nos está brindando los nuevos estudios para que todos estemos bien, como decía la canción.
queremos estar bien y agradecemos, doctora, que nos estés acompañando para hablar de los mitos comunes, los factores de riesgo, todo esto. Queremos sobre todo desmentir creencias erróneas que generan miedo y confusión en el público, como decía en el inicio, por tanta información y desinformación. Doctora, la palabra cáncer genera muchas preguntas y quién más que tú que lidias con esto a diario. Podemos empezar señalando esas creencias comunes no científicas sobre el cáncer. Eso que llega a tu consultorio y que tú dices, bueno, ¿de dónde salió esto? Realmente esto no es ciencia. Coméntanos un poquito de esas creencias, por favor. Bueno, Chalina, lo principal es que cuando un paciente escucha esa palabra, lo primero que piensa es, me están dando una sentencia de muerte. Así es. ¿Okay? Eso es lo primero, tanto los pacientes como los familiares, su círculo cercano, esto es lo primero que piensa. Sin embargo, no podemos decir que esto sea una base científica. Gracias a los nuevos avances hemos tenido muy buenos resultados y ahora sí podemos decir que existen curas para el cáncer. ¿Okay? A veces yo le doy confort a mis pacientes comentándole que hay enfermedades crónicas que las vemos más comúnmente como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y bueno, tenemos que aprender a sobrellevarlas conjunto también con los especialistas, pero que a veces no nos angustia tanto cuando nos diagnostican una patología crónica como nos puede angustiar el cáncer. Sí, es difícil el manejo, pero el cáncer puede tener cura. Es que la palabra nada más te genera escalofríos. Pero es que fíjate que incluso hasta en el medio de Hollywood, por así decirlo, ¿sí? Las películas románticas, los dramas, siempre el protagonista muere de cáncer. Ay, sí. Entonces es como su que fantasía ya lo romántica detrás de la y de la palabra. te ponen el romance, todo, y al final el cáncer. O sea, hemos traído una historia donde nos colocan como en la parte más difícil de los diagnósticos y a veces es bastante difícil hacerle saber a las personas que no todos es así y que bueno, ahora podemos vivir, sobrevivir y llevar una buena calidad de vida a pesar de que en algún momento alguien cercano a nosotros o nosotros podamos tener ese diagnóstico. O sea que hay buenas tasas de supervivencia. Sí, claro. El cáncer es una enfermedad bastante amplia. Cualquier célula de nuestro cuerpo se pudiese malignizar. Eso, bueno, lo podemos ampliar. Y depende del sitio. Y lo más importante es el momento del diagnóstico. Un diagnóstico precoz, podemos hablar de que tenemos una buena expectativa de vida y una buena supervivencia. Eso es lo más importante, la detección precoz de cualquier patología maligna. Cierto. Ahí de allí la importancia de los diagnósticos preventivos, ¿no? Que deberíamos hacernos las mujeres, nuestro chequeo ginecológico anual, el hombre también en la parte de la próstata, todo esto. Ahora pensando en otras causas, doctoras, porque actualmente se dice, por ejemplo, que bueno, que el estrés hasta genera que tu sistema inmunológico esté débil, si es cierto, y que eso pudiera tener cierta incidencia sobre el cáncer o los superalimentos nutricionales. ¿Qué relación hay entre esto y lo que en verdad ha descubierto la ciencia? Fíjate, Chalina, a veces a nosotros se nos olvida el concepto de salud. A veces decimos que la salud es simplemente la ausencia de enfermedad. Hoy no tengo gripe, hoy no me duele la cabeza y me siento bien. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud considera que el concepto real es el bienestar tanto psicológico, físico y mental. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decirte hoy, mira, me siento perfecta, no tengo gripe, no me duele la cabeza, pero estoy preocupada porque tengo una gotera encima de mi cama y no puedo dormir. ¿Ok? Ya eso afecta mi concepto de salud. Entonces, a veces nos enfocamos en no dolencias o no patologías y estamos bien. Entonces, tengo pacientes y bueno, creo que la población común, estrés por el trabajo, estrés por la familia, estrés porque llovió o no llovió, porque hizo sol. Y el estrés crónico debilita el sistema inmunológico. ¿Ok? Nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de ayudarnos a sobrellevar cualquier cosa que nos pueda afectar. Como por ejemplo, vuelvo con el ejemplo de la gripe, a veces incluso el sistema inmunológico nos puede deteriorar hasta lesiones en piel, empezamos a presentar lesiones en piel, empezamos a presentar síntomas de dolor en algunas localizaciones asociadas al estrés crónico y así él no va a tener cómo atacar lo que nos puede afectar, así como las malformaciones o las mutaciones genéticas que nos van a desarrollar cáncer. Entonces, ¿el estrés da cáncer? La verdad, no. ¿Ok? Sin embargo, nos puede ayudar a tener un pronóstico
un poco más difícil que si no estuviésemos con estrés. Es que al igual que los estados emocionales. Claro, me vuelvo vulnerable no solo al cáncer, a muchas patologías, a los virus, no sé, bacterias, todo esto. Es correcto, es correcto. No es lo mismo, incluso muchas personas en la época COVID decían, no, a mí el COVID me dio simplemente estornudo. Y otro estuvo tumbado en la cama. Cierto. Y cuando hacíamos pruebas podíamos ver incluso la vitamina D3, que es considerada ahorita incluso como una hormona, niveles de vitamina D3 baja. Okay. La vitamina D contribuye al sistema inmunológico. Es como medir un factor indirecto. Okay. Porque a veces no tomamos sol, estamos en una oficina bajo la luz azul, no hacemos ejercicio, que eso es fundamental para el bienestar. Y bueno, nuestro sistema inmune se deprime. Ahorita está de moda el tema de niveles de cortisol. Medir unos niveles de cortisol es difícil, ¿ok? Porque eso tiene picos durante el día. Pero si bien es cierto que el estrés crónico aumenta estos niveles de cortisol y no nos es beneficioso en ningún aspecto. Es cierto. Una pregunta hablando de esos niveles de cortisol, del estrés. Yo no sé si las mujeres estamos más estresadas que los hombres. A veces pienso que sí. ¿Son más las mujeres con cáncer que los hombres con cáncer? ¿Qué dicen las estadísticas? Fíjate, Chalina, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela hizo una proyección para el año 2024, que son las últimas cifras con las que contamos en este aspecto, en donde las dos primeras incidencias de cáncer en Venezuela son en próstata, que obviamente es en hombres, Sí. y en mama en mujeres. Okay. Entonces, realmente creo que allí no hay tanta disparidad, sino que, bueno, son órganos, la próstata Vamos, es exclusiva 50-50. de los hombres, y la mama, a pesar de que existe cáncer de mama en hombres, y eso Sí. no lo podemos olvidar, sigue siendo mayor la población en mujeres. Y en pulmón, que sería la tercera causa, o mejor dicho, la tercera localización de mayor incidencia en el país, Okay. predomina en hombres. En hombres. En el caso del pulmón. Ok, en el caso del pulmón, esto es genético, esto es el pulmón del fumador, o sea, ¿cuáles son las causas que hacen que estas estadísticas estén tan montadas a nivel de pulmón? Aquí te tengo que explicar lo que es el cáncer para poder entenderlo, Qué ¿ok? importante. Fíjate, el cáncer es una enfermedad genética. Ok. Y quiero aclarar que por genética no significa que sea hereditaria. Nosotros somos una codificación de genes. Bueno, en el liceo creo que todos aprendimos lo que era la cadena de doble hélice y eso te va a dar, es como un comando. Tú tienes una indicación y él va a hacer algo. Todas nuestras células, la mayoría se recambian en base a un código genético, ¿ok? Bien. Cuando existe alguna alteración en un gen, y ahí va a venir la causa, la célula empieza a crecer descontroladamente, ¿ok? Una célula, por ejemplo, una célula en la piel que debería llegar a un tiempo, cada célula tiene un tiempo de vida y debería fallecer. El término médico correcto es apoptosis, cuando ya la célula fallece para generar una nueva. Cuando hay alguna alteración genética en esta célula, ella empieza a crecer de forma descontrolada. Y ahí es donde empiezan los tumores. Eso es lo que es cáncer, un crecimiento acelerado de la célula. De la célula. ¿Okay? Puede ser Okay. piel, puede ser glándula mamaria, las células que conforman la glándula mamaria y en cada órgano así. Ahora, ¿qué puede hacer que esto genere este descontrol? Bueno, solamente el 5%, entre el 5 y el 6% va a ser hereditario. Mi mamá, mi abuela, mi tía tienen una mutación en un gen en específico que yo lo heredé y voy a desarrollar. ¿Okay? Es un porcentaje muy bajo. Es un porcentaje realmente muy bajo, pero bueno, aún así no es despreciable y se tiene que evaluar en el círculo familiar, pero es bajo. ¿Ese porcentaje aplica a cáncer en línea general o a cáncer específico? Porque, no sé, doctora, corrija, no hay una alta probabilidad en el caso del cáncer de mama, si tu abuelita más tu mamá, ¿verdad? Sí, ya y en el existe caso de algo próstata, que sería una predisposición. muy bien. ¿Ok? Existe una predisposición genética por la herencia, sobre todo en cáncer de mama. Sí. Y también, claro, al ser el mama más común es el que más escuchamos, pero también tenemos que estar alerta a los antecedentes de cáncer de ovario, a los antecedentes de cáncer de colon. Es muy importante porque creo que no está tan estandarizada la pesquisa de la realizarse una colonoscopia por lo menos cada 5 años. Eso es súper importante y eso no se hace ¿En mucho. serio? ¿Cada 5 años? Por lo menos. Ajá. Y ¿El público general o el público de riesgo? ¿El paciente de riesgo? Pacientes mayores de 50 años Okay. deberían hacerse por lo menos una colonoscopia cada 5 años. Okay. Si yo tengo, o cualquier paciente tiene un antecedente familiar de importancia, allí se considera población de riesgo Bien. y tendríamos que hacerla, dependiendo del caso, incluso hasta los 30, 35 años
dependiendo del caso en específico. Okay. Pero ese tipo de pesquisa, que aclaro la palabra pesquisa, es voy al médico a hacerme un chequeo sin tener ningún síntoma. ¿Ok? Yo voy a hacerme mi chequeo, no tengo síntomas digestivos y bueno, así como voy al ginecólogo por mi citología, el hombre a evaluarse su próstata y las mujeres eco y mamografía, es así deberíamos hacer una colonoscopia por lo menos cada 5 años después de los 50. Curarnos en salud. Es correcto. Doctora, pero concordará conmigo en que no se difunde tanto esta información porque, bueno, tenemos el mes rosa y nos concientizan, tenemos el mes azul y nos concientizan, pero ya usted nos está hablando de colon, nos está hablando de otros abordajes. ¿Considera usted que hay bastante información y campaña sobre la detección? Bueno, Chalina, realmente tratamos de que en los más comunes se haya la información. Por eso es que escuchas tanto mama, por eso es que escuchas tanto próstata, y los que no son subjetivos a pesquisa, muy bien, pero que podemos prevenir con la detección precoz, se tratan de hacer las campañas pertinentes. Por ejemplo, en el caso del pulmón, se trata de hacer la campaña en el efecto nocivo del cigarrillo y bueno, actualmente el uso de los vapers que por fortuna ya fueron prohibidos su venta y distribución. Pero en la mayoría de las veces tratamos de que el paciente entienda que tiene que hacerse ciertas evaluaciones en cada cierto tiempo para evitar y estar alertas ante cualquier síntoma. Qué bien, qué importante. Doctora, ¿qué diferencia el cáncer de otras enfermedades? Y aquí voy con un mito. Un mito que escuchamos por allí, no, mira, es que el cáncer no duele. Si te duele es porque no es cáncer. ¿Qué tan cierto o falso es esto? Depende, ¿ok? Por ejemplo, en el cáncer de mama, muchas veces dicen, no, el cáncer de mama no duele. Y bueno, por eso las pacientes lo dejan pasar. Es variable y cada presentación tiene su forma y cada paciente tiene su forma. ¿Okay? O sea, que no es absolutamente cierto que no duele. Puede que duela o puede que no duela. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo le digo a mis pacientes y se lo digo a los familiares siempre en la consulta, cualquier cosa que no sea normal en nosotros nos debería de llamar la atención. Sí. Por ejemplo, la pérdida de peso. Oye, si tú estás comiendo de la misma manera, no tienes ningún hábito y ves que vas perdiendo peso muy aceleradamente, eso debe llamar la atención y a veces eso es un síntoma debut. Si de repente ves que tienes algún lunar que apareció de forma sorpresiva o incluso un lunar que tiene 10, 15 años contigo pero empezó a crecer, cambió de coloración, cambió de forma, te tiene que llamar la atención. No hay nadie más que nos conozca que nosotros mismos, ¿ok? Sí. Entonces, muchas veces cuando yo le pregunto a los pacientes, ¿pero qué pasó? No, bueno, doctora, yo me vi esto, sentí aquello, pero bueno, a veces me ponen la excusa del trabajo, mis hijos, el colegio, tenía que cuidar a un familiar enfermo y lo pospuse, ¿okay? Sí. Pero sobre todo cuando la alerta no es tan marcada, ¿verdad? Sí, por ejemplo, alguna lesión en la mama, muchas veces, no, yo lo tenía pero no me dolió, eso es muy, muy común, ¿ok? Yo me lo toqué, pero, ay doctora, no me preocupé porque no me dolió, sí, es muy común. Por eso es el tema de, por favor, anualmente vamos a hacer la pesquisa, vamos a hacerte el ultrasonido, vamos a hacerte la mamografía para poder detectar estas lesiones lo más precozmente. Cierto, muy cierto. Yo aprovecho para leer allí, tenemos unos 5 minutos para leer los comentarios de la audiencia y darle respuesta. Saludamos a Salazar que dice, hola, hay tantos mitos y realidades que se comentan que a veces no sabemos qué hacer cuando surge una situación en la familia. Es desesperante. Mira, Salazar, ¿qué hay que hacer? Hay que ir al médico, ¿sabes? De verdad que los mitos y las realidades se descifran en consulta médica. Carolina dice, buenos días, pregunto, ¿cuál es la principal la causa del cáncer de colon? Factores genéticos, hereditarios, como el síndrome de Lynch. Gerardo pregunta por la presencia de pólipos, enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad del Crohn, la colitis ulcerosa, que si son avisos de que padecerás cáncer. Y Daniel dice que porque hay personas o pacientes que a pesar de hacerse tratamientos de quimio no se salvan. ¿En qué consiste que unos se salven o otros no? Ya allí hablando de tratamientos. A ver, doctora, si puede simplificar para responder a estos radioescuchas. Fíjate, es mucho lo que se comenta cuando a un paciente le dan un diagnóstico de cáncer, ¿ok? Yo siempre le digo a los pacientes, a veces me llegan, ¿qué me dijeron o escuché tal cosa? La primera pregunta es, ¿fue un médico que te lo dijo? ¿Ok? Sí, es desesperante, totalmente, y es mucha la cantidad de información que a veces tiene que manejar el paciente y la familia. Sin embargo, la recomendación es que cualquier duda sea consultada con su médico tratante, ¿ok? Incluso especifico, médico
tratante. ¿Por qué? Porque a veces solemos que mi vecina tiene una prima que es médico, voy a preguntarle a ella. Y nos sobrecargamos de tanta información que hasta nosotros mismos nos confundimos. Eso es como que, bueno, yo llevé el carro a 5 mecánicos diferentes, cada Claro. uno me va a dar una información. Claro. Entonces, anotar siempre. ¿Tiene consulta hoy en la tarde? Lleve en un papelito anotado, porque es tanto que a veces se nos olvida y salen de la consulta y se les olvida algo. Y no le dije a la doctora. Y no le dije. Entonces, siempre mi recomendación es trate de ir acompañado por un familiar, porque ya son 2 personas que pueden escuchar y el paciente a veces no puede enfocar tanto porque, bueno, tiene muchas cosas en su cabeza. Y anoten siempre sus dudas y que todas las dudas sean aclaradas por el médico especialista en su caso. Respecto al síndrome de Lynch, sí, es uno de los síndromes hereditarios, que era justamente lo que comentaba en este 5%, y sí es una predisposición al cáncer heredofamiliar colorectal. Incluso, cuando ya sabemos que esta predisposición genética existe, antes de que lleguemos a la patología oncológica, se puede hacer hasta una cirugía reductora de riesgo, que en este caso implicaría a veces realizar una colectomía, quitar parte del colon, Sí. para poder evitar que este paciente llegue a cáncer, porque sabemos que la posibilidad de que lo tenga es alta, porque ya sabemos específicamente cuál es el gen que está alterado en este tipo de síndromes. Interesante. Ahí también nos sigue preguntando la audiencia, para ver, me quedé donde está Elvira. Elvira habla de riesgo que se aumenta después de los 45 años. No hay antecedentes de esta horrible enfermedad en la familia, pero su vecina acaba de fallecer porque le diagnosticaron. Entramos en angustia cuando al vecino le pasa algo, al amigo, ¿verdad? Ella habla de la edad de riesgo para el cáncer. Eduardo también dice que es necesario escuchar el programa porque informa. Elvira pregunta sobre la metástasis, qué hacer, cómo prevenirla. Johnson, ¿qué piensan de la relación entre el azúcar y el aumento de la predisposición al cáncer? ¿Cómo influye la alimentación? Interesante. 2 minutos, doctora. Ok, fíjese, respecto al comentario de Elvira, que el riesgo aumenta después de los 45 años, bueno, probablemente se refiera a un antecedente, un cáncer de mama en su amiga. Lo ideal es que en el cáncer de mama, después de los 35 años, todas las mujeres nos realicemos, porque soy mujer y me incluyo, Claro. el ultrasonido mamario y la mamografía como pesquisa, ¿ok? ¿Con qué frecuencia? Una vez al año, si no hay nada que nos haga hacer un control antes de tiempo, eso lo determinará su médico. Muy ¿okay? bien. ¿Cómo prevenir una metástasis? Bueno, para prevenir la metástasis tendríamos que tener un primario, ¿ok? Y saber dónde está. Una vez que se diagnostica, más o menos en forma general, cuando el paciente ya termina el tratamiento, se debe hacer unos controles, es variable, pero en forma general, por lo menos entre 3 y 4 meses los primeros 2 años. Después de eso, ellos se van espaciando dependiendo del diagnóstico, pero en conclusión siempre tiene que estar en control. Esa es la manera realmente de evitarlas. Un tratamiento completo, el tratamiento es multidisciplinario, cirugía, radioterapia, terapia sistémica, somos muchos los que trabajamos en pro de la salud del paciente. Un tratamiento bien cumplido debería de ayudarnos a disminuir el riesgo. Lo que pasa es que, bueno, a veces nosotros mismos comentamos que los tumores no leen los libros. Y para eso estamos siempre con nuestros pacientes, para alertar ante cualquier sospecha de que las cosas hayan que enderezarlas un poquito más. Y cerrando con el comentario del azúcar, la relación con el cáncer, la alimentación. 1 minuto, doctora. Fíjate, Chalina, el tema de la alimentación es un tema general. Muchos pacientes me dicen, eliminé por completo el azúcar, ahora me tomo el jugo de parchita sin azúcar para que no se alimente mi cáncer, ¿ok? Los azúcares no son buenos para absolutamente nadie. Sin embargo, ningún extremo es bueno. Ninguno. Entonces, no es de que voy a eliminar al 100% el azúcar, pero una alimentación saludable sin duda nos va a ayudar a estar mejor, ¿ok? No es que el azúcar alimente el cáncer, sino la mala alimentación, los malos hábitos nos van a ayudar a que nuestro cuerpo no esté lo suficientemente fuerte para poder combatir cualquier patología, incluyendo cardiovasculares y metabólicas. Así que bueno, no satanicemos al azúcar. No es satanizar, tampoco podemos decir, bueno, no la voy a comer más, obviamente los excesos, y bueno, la alimentación saludable siempre nos va a ayudar. Equilibrio, audiencia, equilibrio. Mira, vamos a ir a la pausa publicitaria que corresponde y ahí nos quedaron varios comentarios pendientes para el próximo bloque. Seguimos, regresamos con En Sintonía con tu Salud.
Listo, sigue en sintonía con tu salud y hay que darle mérito a quienes invierten en este espacio. Saludamos al grupo Cabimed. Hola Cabimed, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos va? Y tengo que hablarte del grupo Cabimed porque si estás buscando material médico quirúrgico, tienes que consultar con ellos. Especialistas en toda una línea de material médico quirúrgico, donde además no solo te van a ofrecer los mejores precios, sino también la asesoría que necesitas. ¿Cuántas veces estás con ese récipe donde te pidieron un producto, pero en realidad no entiendes la diferencia entre uno y otro porque vas a un distribuidor y no te orienta? Eso no te va a pasar con Grupo Cabimed. Así que bueno, te invito a contactarlos. Mira, 0412-393-7123. Ajá. Te vas a ir al Instagram Grupo Cabimed CA y allí puedes encontrar productos y servicios y más información, ¿sí? Ajá. Esto para Cabimed. Ahora voy con selecciones médicas. A mí me encanta hablar de selecciones médicas porque si alguien tiene muchas alternativas que ofrecer en productos y servicios también para situaciones, patologías médicas que tengas que abordar, es el grupo de selecciones médicas. Y selecciones médicas son especialistas, sobre todo en lo que tiene que ver con productos para cirugía de mama. Así que te invito también a visitar el Instagram de Selecciones Médicas, preguntar por los productos y servicios. Allí en el Instagram de Selecciones Médicas vas a encontrar el catálogo de productos y servicios. Y vas a encontrar también el grupo de asesores que pueden también llevarte el producto, pueden orientarte y pueden acudir para apoyarte en ese momento difícil que estás afrontando. Selecciones Médicas, anota este número, 0424-293-8859. 0424-293-8859. Así que bueno, saludos para esta gente maravillosa. Y hoy estamos aquí en sintonía con tu salud, con la doctora Andreina Moya, cirujano oncólogo. Estamos hablando de mitos y realidades sobre el cáncer, ¿ok? Mitos y realidades sobre el cáncer, porque bueno, se dice mucho, pero que lo diga el especialista, ¿ok? Así que bueno, la doctora nos va a comentar un poco, yo leyendo el chat allí, ya doctora abordábamos un poco lo de los alimentos. Le resumo el chat para que usted, por favor, nos oriente, ¿verdad? Reina hablaba de los lácteos y el azúcar. Guzmán, mire, esta pregunta de Guzmán es bien interesante. Las razones étnicas. ¿Será que los afroamericanos o los de Europa Oriental tienen mayor riesgo de tener cáncer? Ajá, Bernardo, dice que recibió radioterapia en la zona abdominal previa. Esto puede aumentar el riesgo de tener cáncer. También está Leandro, habla de los parásitos, si los parásitos pueden provocar cáncer. Mariela pregunta cómo se desarrolla el cáncer de colon. Ajá, por ahí, Leonardo habla de sus suegros, uno de ellos ya murió de cáncer de pulmón, su suegra tiene un tumor canceroso, él tiene temor por su esposa y por sus hijos. Hablemos allí de la herencia. Y Sandra también nos habla de la herencia porque habla de varios pacientes que han fallecido de varias patologías y se comienzan a sentir los síntomas que ellos presentaron, quizás en la familia. ¿Qué debemos hacer para no vivir en esta agonía? Qué terrible cuando en tu familia murió uno y el otro y te angustias. Hablemos de la herencia, doctora, de los alimentos y de los parásitos. Ok, Chalina, fíjate, respecto a los alimentos, existen muchos mitos. Realmente cada día sale algún nuevo mito acerca de los alimentos. Hay alimentos que los satanizamos, ¿ok? El azúcar, como les comentaba hace rato, es uno de los que principalmente satanizamos. Los lácteos y los alimentos ultraprocesados, ¿ok? Realmente, actualmente, mejor dicho, son muchos los alimentos ultraprocesados, hay teorías de microplásticos, nuestra alimentación no es la mejor, a veces calentamos en microondas la comida con plástico. Ajá. ¿Y el microondas? No, el microondas ya está desmitificado que puede generar enfermedades oncológicas, ¿ok? Por allí pueden estar tranquilos, sino bueno, creo que no comeríamos la mayoría de los caraqueños en todo el día. Bueno, como te decía, no hay que satanizar a los alimentos. No hay un alimento en específico que pueda decirte comer esto va a provocar cáncer. Sin embargo, un dato curioso para tenerlos en cuenta son que en la población andina se vio una incidencia un poco más elevada
en cáncer de esófago, ¿ok? Y no es per se por el alimento en sí, es por la temperatura y por el tipo de alimentos que son, por ejemplo, picantes, calientes o incluso bebidas alcohólicas fuertes que consume la población andina, y esto hace que hagan erosiones en la mucosa esofágica. Y por eso ellos tienen un poco más de incidencia, ¿ok? No es de que... No es regional. No es regional, sino es por el tipo, porque bueno, claro, las altas temperaturas suelen tomar el calentadito, suelen tomar los alimentos muy calientes, sí. Eso sí es una recomendación respecto a los alimentos. Sí. Los alimentos picantes también nos pueden generar cierto riesgo, pero no por el alimento per se, sino porque podemos desarrollar síntomas de gastritis, y esto va a desencadenar una cadena inflamatoria que pudiese llevarnos a algo más. Hablando de la herencia, la pregunta está bien interesante respecto a la población africana y la Europa central, porque existen mutaciones genéticas que pueden ser más vistas en cierta población. Por ejemplo, a las pacientes originarias de Barlovento, cuyo tono de piel es un tono oscuro, sí. Hay predisposición a que estas pacientes presenten una mutación conocida como mutación del BRCA o el BRCA. Okay. Que es la mutación que tiene la famosa Angelina Jolie, que hizo que ella tuviese una predisposición a generar cáncer de mama, cáncer de ovario, por tener este gen mutado, y ella se hizo esta cirugía que se quitó ambas mamas y los ovarios para prevenir el riesgo, ¿ok? Hablando de Venezuela, las pacientes de un test oscuro en piel, hay que pensar, sobre todo cuando se diagnostica que un cáncer de mama en una paciente joven, y cuando me refiero a joven menor a los 30 años, con este tono de piel, hay que descartar y solicitar las pruebas de mutación del BRCA1 o el BRCA2. ¿Ok? Cierto, qué interesante. Y existe otra población europea que son de los judíos askenazis. Bueno, ellos están en todo el mundo, pero son mayormente europeos, que también tienen esta predisposición genética, ¿ok? Entonces, a pesar de que el porcentaje es bajo, sí, existe cierta raza que nos puede hacer pensar en ciertas patologías. Bien, pero relacionándolo con estos comentarios de la audiencia, por ejemplo, Leonardo está preocupado, dice que su suegro murió de cáncer de pulmón, su suegra tiene un tumor canceroso, él teme por su esposa y sus hijos, pudiera pasar allí, fíjese, hay una predisposición, bueno, no voy a usar la palabra predisposición, la dirá usted, pero hay una situación donde papá y mamá de esta mujer, ambos con cáncer. Ahora están los hijos, y él pregunta que qué previsiones puede tomar. Mira, lamentablemente el porcentaje más alto de cáncer es esporádico, ¿ok? Esporádico lo podemos concluir como al azar, ¿ok? A veces dirás, bueno, pero oye, qué mala suerte entonces, ¿no? Que tantos familiares y tantos parientes míos estén con eso. Bien. El cáncer de pulmón la mayoría de las veces es por factores ambientales. Hay pacientes que sí te dicen, mira, yo nunca cociné con leña, nunca fumé, nunca estuve cerca y aún así me dio. Hay gatillos, nosotros lo determinamos como gatillos, tal cual, tienes un arma y apuntas el gatillo, lo tienes allí y algo lo dispara. En este caso pueden ser factores ambientales y eso pudo haber sido la causa de su suegro. A veces los tumores cerebrales no son la mayoría esporádicos, uno que otro está relacionado con algo genético, y lo que puede hacer es la recomendación para todo el mundo, hacer los chequeos de pesquisa correspondientes, a hacerse los que se pueden, no prevenir, porque no hay algo que yo te diga podemos prevenir el cáncer de esta manera. El único que considero que podemos prevenir es el cáncer de cuello uterino, porque está bien direccionado, y aprovecho de responder la pregunta de Leandro respecto a los parásitos. No, son muy raros los parásitos que pueden generar esto. Realmente hay uno que se llama esquistosoma hemófilos, que da cáncer de vejiga, pero es muy raro y ni siquiera existe aquí en Venezuela. Pero algo que sí está comprobado que nos puede dar cáncer son los virus, ¿ok? Bien. El virus más conocido es el virus de papiloma humano, directamente relacionado casi en el 93% de la población con cáncer de cuello uterino. ¿Cierto? Tiene el antecedente de haber tenido virus de papiloma humano, el VPH. Entonces, este es el que podemos prevenir. Incluso tenemos una vacuna para esto, que muchas personas hablan y sueñan con la vacuna. Bueno, tenemos la vacuna para prevenir el VPH. Sí. No es pública, lamentablemente, en nuestro país, pero sí existe cómo colocarla. Es el Gardasil, tenemos varias presentaciones, es una recomendación para todos, porque cabe destacar que no solamente nos puede dar cáncer el VPH en cuello uterino. El hombre dirá, bueno, yo no tengo cuello uterino. Tenemos otras localizaciones importantes, como lo es la orofaringe, la garganta, la conocida como garganta, nuestra orofaringe, que sí hay una alta probabilidad de que el VPH nos dé cáncer. Tenemos también el virus de Epstein-Barr,
que es lo que nos causa la famosa enfermedad del beso, que nos da como un síndrome gripal y ya, pero ese también nos puede predisponer a tener una enfermedad oncológica. Parásitos no tanto, virus sí. Por allí vi una pregunta respecto a que si me dieron una radioterapia en el abdomen tengo predisposición al cáncer. Sí. Existe una patología que es la malignización de los tejidos blandos. Llámese músculo, llámese grasa, llámese tejidos de sostén. Sí. ¿Okay? Y son los sarcomas. Una enfermedad bastante poco conocida realmente, sí, pero que existe. Y la radioterapia previa nos puede generar una patología que se llama sarcomas radioinducidos. La estamos viendo actualmente con más frecuencia porque como por fortuna en una parte vemos que los pacientes tienen una mejor sobrevida a la patología oncológica después de los 10 años, es más o menos en la estadística, de haber recibido radioterapia, el paciente puede presentar un sarcoma radioinducido. Las técnicas de radioterapia actualmente están mejorando para evitar esto, pero sí, pues si tienes un antecedente de haber recibido radioterapia en cualquier zona, puede ahorita, después de 10 años, presentarse esta patología. ¿Y qué debería hacer ese paciente? Entonces, estar en chequeos constantes. Sí. Todo paciente oncológico. No tanto prevenirlo, okay, pero sí detectarlo a tiempo. Todo paciente oncológico debe de mantener su control. Claro. ¿Okay? Si por algún motivo perdió contacto con su médico tratante, la recomendación es busque algún especialista en quien usted pueda acudir a la consulta con sus dudas, que le solicite sus exámenes de chequeo para evitar que pueda aparecer algo que no deseemos. Ok, doctora, ya el tiempo avanza y queremos también responderle a Sandra Gil, que nos dice que cómo se pueden manejar cuando varios pacientes han fallecido en una familia, pues varias patologías, pero yo creo que ella pues habla de patologías oncológicas y ella empieza a sentir los síntomas que ellos presentaron. ¿Qué puede hacer para no vivir en agonía? Yo quisiera aprovechar la pregunta de Sandra porque percibo mucho miedo acá. Hablemos de las emociones, doctora, y el cáncer, porque Sandra está diciendo vivo en agonía, o sea, no siento nada, pero estoy en una familia donde ya varios fallecieron, vivo en agonía. Y también para que respondamos a Carlota, que habla de los cambios. Los cambios en el ADN de las células son el origen del cáncer, ya sea que ocurran durante la vida o se hereden. Doctora. Bueno, Sandra, si estás presentando los mismos síntomas que presentaron tus familiares o conocidos, sin duda acudir al médico. No desconozco ahorita qué síntomas estás presentando, pero acudir al especialista para que te hagan los exámenes de control. Ahora, el miedo muchas veces nos aleja del médico. ¿Ok? Algunas veces yo le digo a los pacientes, ¿pero por qué demoraste en venir? Y la respuesta es, tuve miedo. ¿Ok? Qué ironía, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le digo yo para entrarlos en conciencia? A ver, vienes hoy y ya hoy resolvemos tu miedo. De cualquier manera lo vamos a resolver. Ya, hoy, listo, lo enfrentaste. Pero no es más difícil sentir el miedo por muchos días, semanas o meses, con la angustia de que tú solamente dices, oye, tengo este síntoma, no me lo he atendido, pero tengo miedo del que me dirán. Yo siento que la agonía se prolonga más al no asistir a la consulta. Sí, que le di largas, me asusta más. Y no duermes tranquilo, no estás tranquilo. Entonces, sin duda, es consultar, no tener miedo. Igual el miedo va a estar. Sí. O sea, somos seres que el miedo nos ayuda ante la alerta, así nos hemos desarrollado. El miedo siempre va a estar, pero hay que enfrentarlo, porque diferente a enfrentarlo en una consulta, a darle largas y largas y largas. Un poquito para que la audiencia deje de sentir miedo, yo le quisiera preguntar, doctora, y aquí ya vamos a la esperanza, porque quiero que esta audiencia se vaya así llena de una sintonía bonita, y es que hablemos de lo que hace el cirujano oncólogo en el proceso de curación, ¿verdad? Que es tu especialidad. Y también que hablemos de los avances, de las nuevas alternativas terapéuticas que hay de nuevo, apuntando a elevar esa tasa de supervivencia al cáncer. ¿Qué hay de nuevo? Fíjate, el cirujano oncólogo es una de las piezas fundamentales en un equipo multidisciplinario. ¿Okay? Yo siempre le trato de decir a mi entorno, a mis pacientes y a sus familiares, que nosotros no somos uno solo. Esta es una enfermedad multifactorial, ¿ok? Por lo cual somos muchos los que estamos día a día preparándonos para ayudar a estar en el bienestar con el paciente. Nuestro trabajo inicial es contribuir al diagnóstico.
¿ok? Nosotros somos los que hacemos dentro de la oncología los procedimientos invasivos. Pueden ser tomas de biopsia para el diagnóstico, puede ser colocación de algún catéter para recibir tratamiento y, por supuesto, la cirugía. Muchas veces, como somos los que tenemos el contacto inicial con el paciente, somos los que vamos a hacerle el seguimiento a lo largo de su transcurrir. Nosotros siempre, se le comenta al paciente que siempre vamos a estar a la disposición, al menos que uno u otro lo decida por las razones que sea, es válido. Existen muchos en el equipo y nos apoyamos y vamos a la par y de la mano con el oncólogo médico, quien en este caso es el corresponsal de llevar la terapia sistémica. Nosotros hacemos terapia local porque atacamos directamente con un medio invasivo, bisturí, cirugía o tratamiento, el lugar donde está el primario o la metástasis que se pueda tratar en ese momento. El oncólogo médico nos ayuda con el tratamiento sistémico, existen muchas opciones, y el radioterapeuta es el otro que va de nuestra mano para dar el tratamiento radiante también de forma local. Aparte de esto tenemos otro equipo. Es importante tener fisioterapeutas, odontólogos, los anatomopatólogos son nuestra luz, porque en base a lo que ellos nos digan el resultado de una biopsia es que nosotros tres principalmente vamos a tomar decisiones, pero existe otro equipo. Nosotros acompañamos al paciente a lo largo de su proceso y yo a veces le digo a mis pacientes, no te vas a cansar de mí porque me tienes que seguir viendo por mucho tiempo y en cada control y te voy a jalar las tuercas cada vez que vea que te me estás aflojando, porque a veces ellos necesitan la compañía. Es mucha la información que se maneja. Sí. Actualmente, Chalina, gracias a las nuevas investigaciones, tenemos muchas opciones para ser menos agresivo y más dirigido. En oncología hay un término que se llama desescalación, ¿ok? Por ejemplo, en el cáncer de mama hace unos años podíamos decirle a la paciente que iba a perder toda la mama. Actualmente podemos ser menos invasivos, quitar solamente la parte enferma y tratarla estéticamente y psicológicamente mejor. Actualmente existe algo que se llama inmunoterapia, que justamente va a ese sistema inmune del que tanto hemos hablado hoy, y ataca específicamente lo que está mal y está haciendo que la enfermedad progrese, al igual que las terapias dirigidas, que por ejemplo, en el caso de que si sabemos que tenemos una mutación genética como el BRCA o los que afectan el síndrome de Lynch, la terapia dirigida va tal cual como una flecha al punto donde está la patología que enfrenta este paciente. Excelente. Eso todos los días se está estudiando. Ya no es necesario a veces hacer quimioterapias tóxicas para el paciente, sino que podemos dar este tipo de tratamientos que van específicamente a la lesión y a veces el paciente puede estar trabajando mientras recibe su tratamiento. No hay caída de cabello, el paciente se siente mejor. Ojo, sigue existiendo la quimioterapia citotóxica, que así se llama, y es fundamental en muchos casos, pero tenemos alternativas para que el paciente esté sano. Maravilloso, y sobre todo poder acudir al especialista que me cuente cuáles son esas alternativas. Yo cerrando acá porque nos quedan unos 2 minutitos, le respondemos allí a la nena desde Valencia, que ella pregunta si todos los casos colorectales comienzan como pólipos en el revestimiento del colon o del recto. Todos. Es un inicio, son lesiones que se consideran a veces premalignas, ¿ok? No todos los pólipos, y aclaro, no todos los pólipos son premalignos hacia el cáncer. Hay unos que son 100% benignos y listo. Lo que hay es que observarlos. Los pólipos son pequeñas hernias que salen en el revestimiento de la mucosa y por eso, Chalina, es que es tan importante hacer la colonoscopia, porque no vamos a saber que tenemos un pólipo. Ellos a veces son asintomáticos, los síntomas a veces son muy específicos y solamente lo va a ver el gastroenterólogo cuando nos hace el estudio. Entonces, dependiendo de las características de ese pólipo, lo resecan, lo extraen de esa mucosa, lo envían a biopsia y dependiendo del resultado de la biopsia se va a hacer un seguimiento específico, ¿ok? Pero por eso es importante dejar claro que hay que hacer la pesquisa con colonoscopia en el cáncer de colon. Mira, prevención, diagnóstico, eso es lo importante. Acude a tu especialista. El especialista está en el consultorio, no en el celular, no. Ni en ChatGPT, por favor. ChatGPT, por favor. Ajá. Dejemos que los especialistas hablen, ¿sí? Doctora, hay mucho más que decir sobre esto, pero el tiempo en cabina es tristemente corto y bueno, la audiencia se queda con ganas de más. Por favor, como se quedan con ganas de más, sus redes de contacto para que puedan ubicarla, posteriormente ir a su consulta y aclarar todas esas dudas que quedan ahí. Bueno, con todo gusto. Mi red social en Instagram es @dra.moya, MOYAH.
¿Ok? Muy bien. Allí en el link, en mi perfil van a encontrar el link de mi WhatsApp. Con gusto los atenderé y les responderé todas sus dudas y los recibiré en consulta. Genial. Allí también en el chat de sintonía vamos a dejar todos los datos de la doctora Moya para que puedan consultar de forma oportuna todas sus dudas e ir a su consulta. Gracias, doctora. Qué honor haberte tenido. Muchas gracias a ti por la invitación. No, este es tu espacio. Bueno, siempre está abierto para ti y ya tenemos que irnos para que volvamos. Volvemos el próximo martes con otro tema interesante. Recordándote que En Sintonía con tu Salud llegó a ti gracias a todo el equipo de Radio Sintonía. Presidente de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. Coordinador de producción, Toti López Pocaterra. Asesoría de producción, Víctor Nieves, BN Medios. Los controles técnicos con Carlos Colmenares. La producción está en manos de Chalina García y también la conducción de este espacio con Chalina García. Gracias a Celmed, a Cabimed, a tu Instituto Médico Nacional que invierten en el espacio para que podamos llegar hasta ti. Nos vemos el próximo martes para hablar de otro interesante tema aquí en Sintonía con tu Salud. ¡Nos fuimos!